Buenos días, me llamo Juan Carlos Pérez, soy el presidente de la Asociación Nacional ANE para la defensa de los intereses de los españoles y españoles y el presidente del partido País Pueblo Unido contra los políticas corruptos y sus cómplices. Vamos a presentar al pueblo la segunda parte de los términos exactos del texto del referéndum 1 decisivo. Artículo 1 de la Constitución Española, ley suprema de todas las leyes de España, votada por el pueblo a través del referéndum de ratificación en 1978. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Establece que el pueblo es el dueño soberano, único accionista y máxima autoridad de toda España. También porque es el que paga con su dinero bienes y deudas de por vida para mantener el país de España. Por lo tanto, el pueblo tiene el derecho, el deber y la obligación de defender a los españoles y todo el territorio de España, como establece la Ley Suprema de la Constitución Española de 1978, y reclamar y exigir nuevas leyes para impedir la corrupción de los políticos, políticas y en las instituciones públicas para garantizar la seguridad en las calles de los 8.132 pueblos y ciudades de toda España y la protección del pueblo, sus intereses, derechos e impedir el robo y malgasto del dinero público y privado para garantizar el bienestar y convivencia y futuro digno de todos los españoles e hijos y jóvenes. En la transición de una dictadura a una democracia supuestamente plena en 1978, que han robado al pueblo de todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes durante más de 47 años, como denuncian los millones de casos y asuntos por corrupción en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España. Y todos los datos públicos y todos los datos micro y macroeconómicos, todos los datos del empleo y el paro de hasta 18 y 25 años seguidos, todos los datos de los inmigrantes de entrada ilegal masiva y grave de otros países y sus datos muy graves de delincuencia, criminalidad, muerte, asesinatos, violaciones, secuestros, etc. en toda España. Todos los datos de las deudas públicas y el pago de los intereses todos los meses para más de 300 años como mínimo y en el mejor de los casos, de deuda, dolor y grave sufrimiento al pueblo. En consecuencia, subidas de impuestos abusivos y graves de los más altos de los 27 países de la Unión Europea. En consecuencia, provocan subidas graves de la inflación. En consecuencia, provocan subidas de la pérdida del poder adquisitivo muy graves durante 47 años. En consecuencia, provocan bajada de los salarios y pensiones y bajada del valor monetario del dinero que tiene el pueblo ahorrado todos los días y meses, hasta que se paguen los billones y billones de millones de euros robados y malgastados para poder robar al pueblo por culpa de los políticos, políticas corruptos y sus cómplices corruptos en toda España. Artículo 8 de la Constitución Española, ley suprema de todas las leyes de España, votada por el pueblo a través del referéndum de ratificación en 1978. Punto 3 del artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, Mar y Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional en defensa de los intereses del pueblo de todos los españoles. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución Española de 1978 en defensa del pueblo de todos los españoles. Porque esto es España. Aprobar nueva ley, artículo 1 de urgencia. El pueblo reclama y exige como dueño soberano, único accionista y máxima autoridad de toda España. Y porque el pueblo es el que paga y tiene que pagar con su dinero, salarios, pensiones, ahorros, bienes y deudas de por vida, durante generaciones y siglos, de españoles, españolas, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. El pueblo de los españoles, españolas, reclamamos y exigimos el referéndum 1 decisivo, recogida de firmas del pueblo de toda España para que se admita a trámite en las Cortes Generales el proceso del referéndum 1 decisivo, justicia independiente y honrada, para tener una democracia plena y libertad, que defienda al pueblo de todos los españoles y otras leyes de emergencia juntas para impedir la corrupción, el robo y malgasto del dinero del pueblo, por culpa de los corruptos presidentes, gobiernos, partidos políticos y sus cómplices corruptos. Reclamamos y exigimos la independencia del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal
de Cuentas, la Audiencia Nacional, todos los tribunales e instituciones supremas y superiores de justicia, los tribunales de toda España, sus magistrados, sus jueces, la Fiscalía General del Estado, todos los fiscales, la Abogacía General del Estado, todos los abogados del Estado y todos los órganos de la justicia de toda España, con su presupuesto público independiente y ampliado por 5 las partidas económicas con dinero público del pueblo para combatir e impedir inmediatamente la corrupción. 1 de los gobiernos corruptos, centrales, presidentes y ministros. 2 de las comunidades autónomas. 3 partidos corruptos. 4 sus políticos, políticas corruptos. Y 5 sus cómplices corruptos. Porque son los que en origen provocan, organizan, planifican y desencadenan el 99% de los problemas gravísimos que tenemos, pagamos y sufrimos gravemente todos los meses desde el año 1975 al 2000, desde el año 2000 al 2018 con gravedad y con muchísima más gravedad desde el año 2018 al 2025 en la actualidad, durante 50 años. A todos los españoles, españolas y a nuestros hijos, jóvenes y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y a los emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores productivos, sectores del empleo y los sectores donde nace y se crea el dinero real de toda la economía de todos los españoles, españolas e hijos y jóvenes de todas las instituciones públicas y de toda España, como manifiestan y denuncian todos los datos públicos y privados, micro y macroeconómicos, sociales, que provoca la corrupción política y sus cómplices corruptos. Pérdidas públicas de miles y miles de millones de euros todos los días y meses por culpa de la inmigración ilegal de otros países y que están falsificando y escondiendo los datos los gobiernos corruptos, el déficit, inflación, pérdida del poder adquisitivo, en consecuencia subidas de impuestos abusivos y graves todos los meses, en consecuencia bajada de salarios y pensiones todos los meses y en consecuencia bajada del valor monetario de los ahorros que tiene el pueblo en los bancos y cajas y provocando las deudas públicas improductivas internas y externas e intereses para más de 300 años. Aprobar nueva ley, artículo 2 de urgencia, que el pueblo reclama y exige como dueño soberano, único accionista y máxima autoridad de España, y porque el pueblo es el que paga y tiene que pagar con su dinero, bajada de salarios, pensiones, ahorros, bienes y subidas de deudas de por vida durante generaciones y siglos, de españoles, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. El presupuesto público de justicia será independiente y ampliado por 5 las partidas económicas con dinero público del pueblo para combatir e impedir y agilizar los procesos inmediatamente de la corrupción política y en las instituciones. Porque hasta que no terminemos con el gravísimo cáncer de la corrupción, seguirán robando, arruinando y endeudando muy gravemente a todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes, provocando problemas gravísimos, dolor y grave sufrimiento todos los días y meses de por vida. Hasta que se paguen de por vida, hasta que se paguen todas las deudas. Esas deudas nos van a estar crucificando de por vida. Pero claro, a los ladrones, corruptos, criminales que ya tienen su dinero, el dinero que han robado al pueblo en otros países o blanqueado aquí en España, pues claro, eso no les va a perjudicar, ¿vale? Entonces, por eso el pueblo tenemos que establecer y luchar por la justicia independiente para evitar que sigan robando, arruinando y endeudando gravemente al pueblo para más de 300 años. Bueno, vamos a seguir. Aprobar nueva ley, artículo 3 de urgencia, que el pueblo reclama y exige como dueño, soberano, único accionista y máxima autoridad de toda España. Y porque el pueblo es el que paga y tiene que pagar con su dinero salarios, pensiones, ahorros, bienes y deudas de por vida durante generaciones y siglos, de españoles, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. Todos los magistrados, jueces y fiscales especializados de toda España, al eliminar las leyes de los aforados, que los aforados están en el referéndum 2, ¿vale? Que es el referéndum 3 para eliminar los aforados. Vale, seguimos. En toda España, que son gravemente anticonstitucionales porque todos los españoles somos iguales ante la ley, artículo 14 de la Ley Suprema de la Constitución Española de 1978, votada por el pueblo a través de referéndum de ratificación. Podrán juzgar los casos de corrupción política y en las instituciones públicas en toda España. No hará falta que sea el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo de España para juzgar los casos por corrupción. Todos los jueces que estén especializados en esa materia podrán realizar esos juicios.
cuando el pueblo pues, apruebe este referendo en su defensa y en defensa del país. Vale, aprobar nueva ley, artículo 4 de urgencia. Que el pueblo reclama y exige como dueño soberano, único accionista y máxima autoridad de toda España. Y porque el pueblo es el que paga y tiene que pagar con su dinero, salarios, pensiones, ahorros y deudas de por vida, durante generaciones y siglos, de españoles, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. Si algún magistrado, juez, fiscal, abogado del Estado, funcionario o trabajador público de todas las instituciones públicas de justicia de toda España o en el resto de las instituciones públicas de toda España, que son fieles y cómplices de los corruptos presidentes, gobiernos, partidos, políticos, diputados, directores de instituciones públicas, alcaldes, consejeros, concejales y sus cómplices que sean condenados por cualquier tipo de casos o asuntos por corrupción, como cohecho, tráfico de influencia, prevaricación, malversación de dinero público en las instituciones públicas, robando el dinero del pueblo, o que permitan que prescriban en los tribunales los plazos en los casos por corrupción o donde estén involucrados directamente los intereses públicos y económicos del pueblo, donde se defienden los intereses, bienes, dinero público que se paga con dinero privado del pueblo y su bienestar y futuro digno. En el proceso de estar investigado por los tribunales, jueces y fiscales serán inhabilitados inmediatamente, de forma temporal, de sus cargos en todas las instituciones públicas por riesgo de destrucción de pruebas u otros perjuicios al pueblo y sus instituciones públicas, pero manteniendo el sueldo. En el caso de ser imputados, será suspendido de empleo y sueldo hasta la resolución de la sentencia. Si la sentencia es de culpable, inmediatamente de la condena establecida por los tribunales, tendrá que someterse siempre al juicio del pueblo en el próximo referéndum decisivo que realice el pueblo, donde el pueblo decidirá si continúa con su trabajo o si es expulsado de las instituciones de justicia u otras instituciones públicas y todo lo público de toda España, de por vida, como funcionario, funcionaria o trabajador, trabajadora, político o política de las instituciones públicas del pueblo, con un despido procedente y sin indemnización laboral. En el caso de que esto suceda, no se anulará ninguna prueba y procedimiento judicial y serán válidas todas las pruebas y procedimientos judiciales para las futuras denuncias o reaperturas de los casos por corrupción. Esta medida es severa, por lo tanto, hay que ser profesionales honrados y no venderse a los que sean corruptos, ladrones y criminales, presidentes, ministros, diputados políticos, políticas, directores de instituciones públicas, consejeros, alcaldes, concejales y sus cómplices, que se dedican a destruir, arruinar, esclavizar, hipotecar, embargar y endeudar muy gravemente para más de 300 años al pueblo de todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores de la clase humilde, honrada y no corrupta, de los sectores productivos, los sectores del empleo y los sectores donde nace y se crea el dinero de la economía de toda España, los españoles, las pensiones, el estado del bienestar y de las instituciones públicas. Esos son los sectores productivos, ¿vale? Y todos estos políticos, pues nada más que hacen destruir en toda España, todas las comunidades, todos los ayuntamientos, destruir pues, empresas, negocios, autónomos, profesionales, ¿vale? Y de forma que el país pues está cada vez pues, más gravemente arruinado y quebrado, ¿eh? Mañana, pues si seguimos así, pues no habrá dinero ni para pagar la sanidad, ni para pagar la medicina, ni para pagar la educación, ni para pagar los servicios públicos, ni para pagar los salarios de los funcionarios, porque todo tiene un límite, ¿eh? Y al ritmo que roba, gasta, malgasta esta gentuza, pues no puede esto aguantar mucho, ¿eh? Ténganlo en cuenta, que esto no es una broma y hay que luchar, porque ellos tienen ya su dinero en otros en paraísos fiscales, ¿eh? Los poderosos corruptos, esos tienen todo dinero en paraísos fiscales. No creerse que mañana les va a pillar de susto. Como hace ya años que empresas y políticos ya se llevaron el dinero a otros países. Bueno, vamos a seguir. Nosotros, si no luchamos, pues nos quedaremos aquí con todos los problemas, las deudas, sufrimientos, depresiones, suicidios y mucho sufrimiento que conllevan las deudas, chantajes, amenazas, bloqueos de mercado, o sea, una serie de consecuencias gravísimas que llevan las deudas que no tenemos que permitir, por una gentuza que ni se merece que los miremos a la cara. Bueno, vamos a seguir. Aprobar una nueva ley, artículo 5 de urgencia,
El pueblo reclama y exige como dueño soberano y accionista máxima autoridad de España, y porque el pueblo es el que paga y tiene que pagar con su dinero, salarios, pensiones, ahorros, bienes y deudas de por vida durante generaciones y siglos de españoles, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. A través del referéndum 1 decisivo, reclama y exige que todas las leyes que se han aprobado desde el 1 al 31 de agosto del año 2025, cuando el pueblo de los españoles estábamos de vacaciones, se aumente el plazo de sus alegaciones a 90 días, desde su publicación en el BOE, Boletín Oficial del Estado. Aprobar nueva ley 6 de urgencia, que el pueblo reclama y exige como dueño y soberano, única accionista y máxima autoridad de toda España, y porque el pueblo es el que paga y tiene que pagar con su dinero, salarios, pensiones, ahorros, bienes y deudas de por vida durante generaciones y siglos de españoles y españolas, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. Cuando se aprueben los referéndums decisivos, todas las leyes en materia de todos los órganos y regulación de la justicia y de todas sus instituciones públicas de la justicia serán a propuesta, primero del pueblo y segundo de los magistrados, jueces, fiscales, pero solo podrán ser aprobadas las leyes por el pueblo a través de referéndum decisivo, quedando fuera del control de los políticos, el Congreso, Senado y la Asamblea de las Comunidades Autónomas, las leyes del sistema de justicia, para que la justicia sea independiente y honrada, impidiendo que los corruptas, presidentes, gobiernos, partidos políticos y sus cómplices no puedan influir amenazando, chantajeando, corrompiendo a los poderes de la justicia, para poder seguir robando, arruinando y endeudando gravemente al pueblo, como lo llevan haciendo desde el año 1975 al año 2025 en la actualidad durante 50 años. A todos los españoles, españolas e hijos y jóvenes y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores. Esta ley también se aplicará a las 17 comunidades autónomas y a las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a través de referéndum decisivo por el pueblo con sus votos en toda España. Previamente, 3 meses antes, como mínimo, presentando y explicando al pueblo de forma que lo entiendan los niños, para que los adultos lo entendamos, comprendamos y razonemos a la perfección el texto de las nuevas leyes en materia de instituciones, funcionamiento de la justicia, magistrados, jueces, fiscales, sus órganos superiores y supremos e instituciones públicas, y de todos los datos públicos y privados e históricos de España y de otros países, presentando los estudios de ventajas, beneficios y desventajas, pérdidas, gasto público, deudas públicas y privadas al pueblo y otros problemas leves y graves, etcétera, como se hace en Suiza, como se hace en el país de Suiza, aplicándolo también a la justicia y sus instituciones, para aprobar todo tipo de leyes y como hacen en los países con democracias plenas y mínimos niveles de corrupción política y en las instituciones públicas, en los países y potencias de la economía, el bienestar de todo el pueblo y de los trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y de los emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores de la clase humilde, honrada y no corrupta. Creadores de los sectores productivos, sectores del empleo y de los sectores donde nace y se crea el dinero real de la economía de todos los españoles e hijos y jóvenes de todas las instituciones públicas, pensiones y de toda España. Aprobar nueva ley, artículo 7 de urgencia. El pueblo reclama y exige como dueño soberano, única accionista y máxima autoridad de toda España, y porque el pueblo es el que paga y tiene que pagar con su dinero, salarios, pensiones, ahorros y deudas de por vida durante generaciones y siglos de españoles, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. 1. Aprobar la modificación de la ley electoral para cuando se produzca un empate en los procesos electorales de votos entre partidos políticos, se realice una segunda vuelta, incluso si es necesario una tercera vuelta, hasta que haya desempate en los partidos con más votos, en todos los procesos electorales y aplicando esta norma a los referéndums decisivos. Para que no se robe el dinero, derechos, libertad y democracia plena de todos los españoles e hijos y jóvenes, para formar y mantener los gobiernos de presidentes, políticos y sus cómplices, para ganar votos en la formación de gobierno y durante sus legislaturas. Cada español valdrá un voto en toda España, en todos los procesos electorales y en los futuros referéndums decisivos. La Ley Suprema de la Constitución Española, en su artículo 14, refleja que todos los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Número 3, sección de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Vale, aprobar nueva ley 8 de urgencia. El pueblo reclama y exige como dueño soberano y accionista y máxima autoridad de España, y porque el pueblo es el que paga y tiene que pagar con su dinero, salarios, pensiones, ahorros, bienes y deudas de por vida durante generaciones y siglos de españoles, españolas, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. El pueblo, a través del referéndum 1 decisivo, reclama y exige que no tengan incompatibilidad legal los magistrados, jueces, fiscales y abogados del Estado, fieles al pueblo al 500%, para que puedan apoyar, ayudar y colaborar en la redacción, legislación, publicidad, ruedas de prensa y recogida de firmas de las leyes de los referéndums decisivos que realice el pueblo en la defensa de los intereses, derechos, dinero y bienestar de todos los españoles e hijos, jóvenes y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores. Les pedimos, por favor, que envíen este vídeo a sus familiares, amigos y conocidos en toda España, porque a través de las redes sociales es muy complicado que llegue a todo el mundo. El resto de la información, condiciones y proyectos adjuntos del referéndum 1 decisivo en la web de internet ANE. Bueno, muchas gracias por atenderme y por escucharme. El siguiente día explicaremos al pueblo lo que pone en la tercera parte del referéndum 1 decisivo.